Bienvenidos y bienvenidas al curso de Machine Learning con Python desde cero. Mi nombre es Darío Fernández Vieques Ponce y seré el facilitador de este curso. He colocado mi correo electrónico y mi número de teléfono como medios de contacto para que los hagan uso en caso de requerir. En esta primera clase vamos a aprender el concepto general de Machine Learning o aprendizaje automático, los tres tipos de aprendizaje automático que existen y la instalación de Python con sus respectivas librerías. Básicamente, en la imagen de la derecha nosotros podemos ver de qué se refiere el Machine Learning. En este caso, pues es el darle a una máquina el poder de aprender, es decir, convertir los datos por medio de Python en algún algoritmo que nos ayude en la toma de decisiones. Entonces la máquina va aprendiendo y con esto nos facilita el trabajo al ser humano. El Machine Learning o aprendizaje automático, como ya lo había mencionado, pues básicamente lo que hace es convertir los datos en conocimiento. ¿Y qué datos? Pues son los datos que nosotros podemos adquirir de nuestro medio. Pueden ser, por ejemplo, datos de sensores, del proceso de una planta, de redes sociales, puede ser datos del estado financiero, de la salud y de cualquier tipo de dato que nosotros podamos adquirir. Ya veremos más adelante, pues hay que tratar estos datos y tranquilamente eso podemos ingresarlo a un algoritmo para que se genere algún tipo de conocimiento, facilitando de esta manera pues la labor humana. Hay que aclarar que el aprendizaje automático es un subcampo de la inteligencia artificial. No hay que confundir, son cosas muy diferentes. En este caso, pues la inteligencia artificial para poderla implementar y llevarla a cabo, se necesita hardware y software muy sofisticado, lo que no ocurre con el aprendizaje automático. Pues este aprendizaje automático, al no requerir ni software ni hardware tan especializado, es una alternativa mucho más eficiente para convertir estos datos que les mencioné en algún tipo de conocimiento y con ello pues poder mejorar gradualmente el rendimiento de los modelos predictivos para la respectiva toma de decisiones. Eh, Aquí hay que tomar en cuenta pues que el aprendizaje automático no solamente ha tomado fuerza o es importante para lo que es la investigación en la ciencia computacional, sino que juega cada vez pues un papel mucho más importante en nuestra vida diaria, ya que se va implementando en actividades cotidianas que nosotros desarrollamos. Quizás inconscientemente nosotros ya estamos ocupando distintos dispositivos que utilizan el machine learning y por eso es muy importante pues que nosotros podamos también implementar nuestros propios algoritmos de requerirlo para que podamos tener procesos mucho más eficientes. ¿Dónde podemos ver en nuestras actividades diarias este aprendizaje automático? Pues, por ejemplo, en los filtros de correo no deseado, que básicamente es un caso de aprendizaje automático de clasificación. Entonces, lo que se hace en este caso es tener la información de un correo normal y de un correo no deseado, a veces spam, que puede ser, pues, ya saben que tiene algo malicioso para nuestros datos personales o nuestro ordenador. Entonces, lo que hace relacionar y o tener las características tanto del correo normal como del no deseado y generar un algoritmo que viene implementado en estos correos electrónicos para que cada vez que a nuestra bandeja de entrada llegue un correo, pues automáticamente el software sea capaz de decirme si es un correo normal o es un correo no deseado o posiblemente maligno. Entonces, miren, estamos ocupando a diario nosotros Machine Learning en este aspecto. Pues también, cada vez contamos con software mucho más prácticos de reconocimiento de voz y texto. Pues tenemos los asistentes en los smartphones, en las tablets, en los ordenadores y también ya en la parte de domótica, ¿no? Tenemos varios dispositivos que nosotros simplemente les hablamos y automáticamente pues ellos empiezan a realizar la acción que le estamos indicando. Los motores de búsqueda fiables, quizás esto es algo que nos pasa a todos a diario cuando ingresamos a nuestro navegador y empezamos a tipear las primeras 3, 4 letras o la primera palabra, ya el motor de búsqueda nos empieza a dar las posibles opciones de lo que nosotros estamos buscando.
Pero no solamente, como decía, se queda en la parte de las ciencias, también va poco a poco yéndose a otros campos, como en este caso es el campo de los juegos. Pues aquí les he citado un ejemplo básico, que es el juego del ajedrez. Cada vez en este caso se va implementando o se va mejorando el algoritmo para que cree un juego de ajedrez mucho más desafiante, pero no solamente es en este juego, ¿no? Es en todo, en la mayoría de los juegos que nosotros hoy en día tenemos, pues van aprendiendo. Y con esto, pues cada vez se van haciendo mucho más desafiantes poder vencer. Y esperamos que en muy pocos años, pues ya tengamos en la parte automovilística coches de conducción automática muy eficientes. Pues esta ha sido una tarea bastante desafiante del Machine Learning, ya que tiene que interactuar con una cantidad de información que lo requiere, ¿no? La conducción automática, porque recordemos pues que básicamente a quien tiene que salvaguardar es la vida humana y esperamos que dentro de muy pocos años pues ya tengamos un coche bastante eficiente para este campo, que sería pues de bastante utilidad también. Y con esto pues prevenir bastante lo que vendrían a ser los accidentes de tránsito, sobre todo por fatiga, por cansancio o por distracción en los dispositivos móviles. Bien, entonces hemos visto básicamente a lo que se refiere el Machine Learning, el aprendizaje automático, y con esta idea general de lo que nosotros podemos hacer con Machine Learning y de lo que vamos a aprender en este curso, vamos a proceder a ver lo que son los tres tipos de aprendizaje automático que existen. Pues básicamente nosotros vamos a encontrar que en Machine Learning tenemos tres tipos, lo que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y también lo que viene a ser el aprendizaje por refuerzo o también llamado aprendizaje reforzado. Cada uno de ellos pues dentro tiene sus propios algoritmos, pero básicamente nos centraremos a trabajar en este curso en lo que es el aprendizaje supervisado, pero también abordaremos de forma superficial lo que es el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. ¿Cuáles son las principales características de este aprendizaje supervisado? Pues utiliza datos etiquetados, ¿ya? Es decir, información conocida. Tenemos un feedback directo o retroalimentación directa de información y pues lo que podemos hacer luego es predecir los resultados o un futuro que se le conoce, ¿no? Aquí pues básicamente viene el típico ejemplo que les había mencionado del correo no deseado, que es un aprendizaje por clasificación binaria. Pues los datos etiquetados vienen a ser los correos, las características, el feedback, ¿no? Si ese correo, en base a las características del algoritmo, pues se retroalimenta y podemos ir viendo la predicción. Luego tenemos lo que es el aprendizaje no supervisado, que es quizás un poquito más complicado, podríamos decir, que el supervisado, ya que en este caso nosotros no manejamos etiquetas, es decir, no manejamos características conocidas, no tenemos una retroalimentación y lo que tiene que hacer nuestro algoritmo es ser capaz de encontrar estructuras ocultas en los datos y poder en este caso organizar en grupos. Y tenemos pues finalmente, pero no menos importante, lo que es el aprendizaje por refuerzo o reforzado. En este caso, pues se ocupa un proceso de decisión, maneja sistemas de recompensa y aprende de una serie de acciones. Pues ya vamos a ver más adelante con ejemplos cada uno de los tres para no estar repitiendo lo mismo. Pues bueno, sin importar el aprendizaje automático que nosotros vayamos a implementar en el algoritmo, siempre tenemos que tomar en cuenta estas cuatro fases: el preprocesamiento, el aprendizaje, la evaluación y la predicción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar en el preprocesamiento? Pues primero vamos a extraer los datos y escalonar sus características. Tendremos que realizar una selección adecuada de estas características. Como les había mencionado, pues tenemos una cantidad de información, tenemos que saber discernir cuál es la información que nos va a permitir que nuestro algoritmo pues prediga un futuro de una manera eficiente. Muchas veces será interesante reducir la dimensionalidad de esta información para simplificar el algoritmo y pues su respectivo
muestreo. Bien, en este caso aquí en los bloques, resumido rápidamente lo que es el preprocesamiento, pues nosotros tenemos aquí las etiquetas o datos primarios y estas etiquetas ya o datos primarios, una vez que han sido escalonados y tratados, lo que hacemos es separar en dos grupos, en lo que se conoce los datos de entrenamiento y los datos de prueba, ¿ya? No todos los datos que nosotros obtenemos son solamente para aprender, también tenemos que evaluar. Ya lo iremos viendo más adelante, por adelantarnos un poquito, pues podemos decir que hay una regla muy generalizada, en este caso de que se ocupa el 70-30, ¿no? El 70% total de los datos se les ocupa para entrenar y el 30% de los datos para evaluar la eficiencia de nuestro algoritmo. Una vez que nosotros ya hemos clasificado, tenemos listos nuestros datos a ser tratados, pues pasamos a la parte de aprendizaje. Dependiendo los datos que nosotros tenemos o el resultado que deseamos obtener, pues aquí tendremos que nosotros seleccionar el modelo, realizar algún tipo de validación, medir el rendimiento y optimización de los hiperparámetros, es decir, buscar siempre la manera de optimizar el algoritmo. Por aquí vamos a obtener pues el algoritmo de aprendizaje que nosotros vayamos a implementar. Luego viene el proceso de evaluación, ¿ya? Este viene a ser nuestro algoritmo, nuestro modelo ya, perdón, de predicción. En este caso, pues este modelo final tiene que responder a las etiquetas que inicialmente nosotros planteamos. Y con ello, pues nosotros, hasta aquí se realiza un proceso cerrado, ¿sí? El feedback. Entonces, ustedes pueden ver, pues, ¿no? La secuencia, por eso recuerden las características, ¿no? Decíamos que este aprendizaje muchas veces siempre tiene su retroalimentación o feedback. ¿Ya? Y luego, una vez que hemos entrenado ese algoritmo, pues viene la parte donde nosotros ya podremos implementarlos en el mundo real, es decir, ya sin datos que conocemos de antemano, y en este caso, pues con la información de los nuevos datos, poder saber ver qué también predice nuestro algoritmo el conocimiento. Entonces, esta es la estructura básica que nosotros debemos siempre tener en cuenta al momento de implementar un algoritmo de aprendizaje automático. Ahora sí, entonces, una vez que ya tenemos muy en claro cuál va a ser el proceso a seguir en los diferentes tipos de aprendizaje, empecemos viendo el primer tipo de aprendizaje, en este caso el aprendizaje supervisado. Pues recuerden, el objetivo principal de este aprendizaje supervisado es aprender un modelo a partir de los datos de entrenamiento etiquetados. En este caso, pues nos van a permitir hacer predicciones sobre datos futuros o datos que no han sido entrenados previamente en el algoritmo. Pues el término supervisado hace referencia al conjunto de muestras donde las señales de salida deseadas o etiquetas ya se conocen, es decir, nosotros ya conocemos de antemano cuál es el resultado que va a tener este algoritmo, como en el del correo no deseado, ¿no? Entonces nosotros ya de antemano sabemos que pues el dato que entre tiene que tener una de las dos categorías, correo deseado o correo no deseado. Este algoritmo supervisado pues tiene la siguiente estructura. Tenemos las etiquetas, los datos de entrenamiento, el algoritmo de aprendizaje automático y aquí nosotros generamos el modelo de predicción. Y este modelo de predicción pues lo evaluamos con nuevos datos y vemos qué tan eficiente es la predicción y si vemos que no obtenemos información satisfactoria, pues nosotros básicamente lo que hacemos es regresar a los datos de entrenamiento y ver cuál de las características quizás no le estamos tomando muy bien. O en este caso, tal vez mi algoritmo de aprendizaje seleccionado no es el adecuado para el tipo de aprendizaje que yo quiero obtener, entonces analizar la posibilidad de utilizar otro algoritmo, ¿no? Entonces, como les había mencionado en la diapositiva anterior, pues básicamente los algoritmos seguían la estructura de la diapositiva anterior en forma generalizada y ahora sí iremos viendo las características ya de cada uno. Uno de los algoritmos que vamos a iniciar viendo
es el de la clasificación de este aprendizaje supervisado. Pues la clasificación es una subcategoría del aprendizaje supervisado cuyo objetivo es predecir las etiquetas de clase categórica de nuevas instancias, basadas pues, en observaciones pasadas o en datos ya entrenados. Estas etiquetas de clases son discretas, valores desordenados que se pueden entender como membresías grupales de las instancias, es decir, cumple ciertas características tal categoría, cumple ciertas características esta otra categoría. Y el algoritmo lo que hace es entrenar un nuevo dato que ingrese, analizar estas características y predecir. Entonces, básicamente, miren, esto es lo que hace el de clasificación. Tiene que ser el algoritmo capaz de separar esa información. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en dos grupos. Los positivos, por ejemplo, de los negativos. Entonces, se traza una línea, como que trazáramos una línea y podemos, miren, clasificar. Entonces, allá todos los datos que tengan ciertas características están a este lado derecho y los que tienen estas otras características están al lado izquierdo. Entonces, hagamos nuevamente, repetimos este porque es el ejemplo más común cuando empezamos con esto de aprendizaje automático, el correo no deseado, ¿no? Entonces, cumple estas características, correo deseado, cumple estas otras características, correo no deseado. Y aquí viene otro ejemplo, ¿ya? Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos perros y gatos, ¿no? Son las etiquetas de entrada, ¿no? Datos binarios. Y nosotros ya conocemos cuál debe ser el resultado. Entonces, extraemos las características, pues en este caso, cuáles son las características que tiene el perro, cuáles son las características que tiene el gato. Pero aquí, miren, tienen que ser características puntuales para que nuestro algoritmo tenga un resultado eficiente. Por ejemplo, no le vamos a poner como una característica para diferenciar uno de otro el número de patas, pues los dos tienen cuatro patas, entonces eso le va a complicar al algoritmo tal vez dar una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, la cola, el número de ojos, el número de orejas, pues esas son características que todos los, en este caso, pues los dos animales tienen, entonces tendremos que andar un poquito ya a características un poco, quizás aquí un poco, podría ser un poco más biológicas, de formas, y todo lo demás. Entonces, esa información la extraen. Es por eso que el Machine Learning no es solamente para una ciencia en específico. El Machine Learning pues se trabaja con diferentes especialistas. Luego de eso, entrenamos este algoritmo de clasificación y pues la salida va a ser la siguiente, ¿no? La próxima vez que, por ejemplo, con una cámara lo pusiéramos nosotros al algoritmo con una clasificación o con imágenes simplemente de una forma más sencilla, pues en este caso el algoritmo tiene que ser capaz de decirnos, ¿no? Si es un perro o es un gato, ¿ya? Entonces es igual. Hay ciertas formas de evaluar ese rendimiento que lo iremos viendo y pues de esa manera nosotros podemos ver si el algoritmo que hemos implementado es lo suficientemente robusto o hay que hacer algún cambio para que aumente esa robustez. Sí, pues miren, es un ejemplo muy práctico y muy sencillo de lo que es el aprendizaje por clasificación. Pues espero haya quedado claro en qué consiste este primer algoritmo. Luego tenemos lo que viene a ser el algoritmo de regresión. Pues del análisis de regresión tenemos un número de variables predictoras o explicativas y una variable de respuesta continua o de resultado o destino. Y aquí pues básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar una relación entre estas variables que nos permitan predecir un cierto resultado. Por lo general aquí se va a tener una variable predictora X y una variable de respuesta Y. Se aplica una línea, se llama regresión porque hay que tratar de encontrar una línea que se ajuste lo más posible a estos datos que nosotros tenemos. Lo más común es ocupar la distancia cuadrada del promedio entre los diferentes datos pues, y la línea que estamos planteando. En la imagen de la izquierda nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, ¿ya? Y lo que tratamos de hacer es encontrar una línea que mayormente se ajuste a estos datos que nosotros obtenemos
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es lo que empieza a trazar el algoritmo un montón de líneas, no es que traza directamente, es como que traza un montón de líneas por diferentes partes y en este caso aplicando la distancia cuadrada del promedio, ¿sí? Entonces empieza a ajustar esa línea. ¿Para qué? Para que la línea se encuentre lo más cerca posible de todos los datos, ¿ya? Ahora aquí tenemos un ejemplo, en este caso, pues por ejemplo, que relaciona en este caso lo que viene a ser los años con la altura, ¿no? De una persona. Entonces, miren, entonces lo que hace pues es tratar de encontrar una relación. En este caso viene a ser, miren, esta sería la ecuación de la recta que me va a permitir a mí predecir de una manera mucho más satisfactoria en base, por ejemplo, a la edad, cuál debería ser la altura de esa persona, ¿no? Y esto, por ejemplo, ustedes lo han visto, lo emplean pues en los carnets de salud de los niños, ¿no? Cuando ustedes van al control mensual hasta los 5 años, pues en base a la edad de los niños, les dicen, ¿no? Cuál debería ser el peso ideal y cuál debería ser la altura ideal. Pues miren, es un caso, en este caso, pues de Machine Learning, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro este de regresión, que también lo veremos en este curso. Entonces, cómo nosotros, en base a este conjunto de datos, podemos encontrar el algoritmo para que nos dé una línea, en este caso, pues que más se ajuste al total de datos que nosotros obtenemos. No es solamente por si acaso que podemos trazar líneas rectas, ¿no? Dependiendo del caso de aprendizaje que deseemos realizar, también podemos emplear otro tipo de ecuaciones. Esto es una ecuación lineal, podría ser una ecuación cuadrática, una ecuación cúbica, pero lógicamente pues eso va a generar que nuestro algoritmo cada vez sea mucho más complejo, ¿ya? Entonces, por lo general en los de regresión, lo que siempre se trata es de encontrar este algoritmo, esta línea, que relacione la mayor cantidad de datos de una manera eficiente ya que consume menos recursos, tanto a nivel de software como para luego también implementarlos en algún momento a nivel de hardware. Bien, pasemos a lo que viene a ser ahora el aprendizaje por refuerzo o el aprendizaje reforzado. Pues básicamente este aprendizaje tiene como objetivo desarrollar un sistema que se le conoce como agente para que mejore el rendimiento basado en un sinnúmero de interacciones que se desarrollan con el entorno. Este aprendizaje por refuerzo es como un aprendizaje en el cual interactúa, ¿no? En el cual se tiene la interacción humano-máquina. Con la información sobre el estado actual del entorno, también pues incluye por lo general una señal de recompensa. Podemos en cierta forma relacionar que este aprendizaje por refuerzo es bastante relacionado con el aprendizaje supervisado. Sin embargo, pues en este aprendizaje por refuerzo, el feedback no es el valor o la etiqueta correcto sobre el terreno, sino una medida de cómo ha sido medida la acción por parte de la función de recompensa, a través pues de su interacción con el entorno. En este caso, la gente puede utilizar el aprendizaje reforzado para aprender de una serie de acciones que van a maximizar esta recompensa mediante un enfoque experimental de ensayo-error o una planificación deliberativa. Para que quede más claro este concepto de aprendizaje por refuerzo, vamos a ubicarnos otra vez en el caso, en este caso del juego de ajedrez, ¿ya? Para que nosotros sepamos de nos quede claro, ¿no? El agente, pues en este caso el agente viene a ser, por ejemplo, la otra persona que interactúa con la máquina, con el juego, ¿no? Digamos ser pues el ser humano. ¿Cuál viene a ser la señal de recompensa? Pues en este caso, por ejemplo, una recompensa positiva si come la máquina una pieza y una recompensa negativa si la máquina pierde una pieza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo, no? Entonces, tiene que buscar el algoritmo la manera de maximizar esta recompensa, es decir, obtener la mayor cantidad, por ejemplo, en este caso de positivo, que sería de que ha comido fichas del oponente. Pero en base a eso también tiene que tomar en cuenta que no solamente el objetivo es comer la mayor cantidad de fichas, ¿no? Sino que el objetivo es
hacerle jaque mate al rey. Ese tiene que ser el objetivo final, pero tiene que ir realizando esta serie de pruebas de ensayo y error hasta conseguir ese objetivo. Entonces, como podemos ver, el algoritmo va a ir siendo capaz de ir realizando esta planificación, ¿no? Entonces va aprendiendo una cierta serie de movimientos para que se cumpla este objetivo. Si se cumple el objetivo en este caso, pues de vencer al rey, teniendo en cuenta que debe perder la menor cantidad de fichas posibles y comer la mayor cantidad de fichas posibles del oponente. Entonces, como vemos, ya es un aprendizaje mucho más sofisticado. Pues básicamente, miren, el diagrama que nosotros tenemos en este tipo de aprendizaje es el siguiente. Una vez más, ¿no? Nosotros tenemos el entorno y tenemos el agente. Tenemos pues en su interacción entre el entorno y el agente, la recompensa, el estado y la acción que debe realizar ese agente. Entonces, y miren, otro ejemplo vendría a ser este juego del famoso 3 en línea, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos tener una vez más el agente, que viene a ser quizá la persona que está interactuando con el juego, el estado, cuáles son las condiciones que nosotros tenemos. Y en este caso, miren, si la máquina logra hacer 3 en raya, pues la recompensa es de +1. Y si no lo logra hacer, pues la penalización viene a ser de -1. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Este aprendizaje por refuerzo o reforzado, pues lo que tiene que hacer es siempre tratar de tener a los 3 en raya, pero a la vez que va generando las diferentes o va interactuando con las diferentes opciones del medio. Entonces es un algoritmo un poquito más enfocado a acciones de la vida real, del campo cotidiano, ¿no? Donde no solamente los datos son previamente conocidos, sino que aquí nosotros, como se había mencionado al inicio, pues no conocemos los datos de antemano, sino que los va aprendiendo en el transcurso del algoritmo. También tenemos lo que viene a ser el aprendizaje no supervisado. Este aprendizaje, pues, tenemos una diferencia principal con el aprendizaje supervisado, ¿no? Que nosotros ya en el aprendizaje supervisado, como ya hemos visto, pues ya sabemos la respuesta que va a tener de antemano el algoritmo. En cambio, con el reforzado nosotros definimos la medida de recompensa para que realice una cierta serie de acciones concretas mediante la gente. Sin embargo, pues con el aprendizaje sin supervisión, tratamos con datos que no tienen etiquetas o con datos de estructura totalmente desconocida. Con las técnicas de aprendizaje sin supervisión, nosotros podemos explorar la estructura de nuestros datos para que se extraiga la información más significativa sin la ayuda de una variable de resultado conocida o una función de recompensa. Entonces, aquí nosotros ya no tenemos esta facilidad que teníamos en el primero, ¿no? No conocemos los datos ni tampoco tenemos una función de recompensa. Por lo general, para este tipo de aprendizaje, lo que se suele ocupar es el agrupamiento. Pues este agrupamiento es una técnica exploratoria de análisis de datos que nos permite organizar la información que nos está ingresando en clústeres, ¿no? Sí, llamados clústeres o los subgrupos de información significativos, sin tener ningún tipo de conocimiento previo de los miembros del grupo, ¿ya? En este caso, cada clúster que surge durante el análisis define un grupo de objetos que comparten un cierto grado de semejanza, pero difieren de los objetos de otros clústeres, es decir, difieren de otro grupo, razón por la cual el agrupamiento también se denomina a veces clasificación sin supervisión, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo para que nos quede quizás un poquito más claro. Miren, en el aprendizaje no supervisado, lo más común que se emplea es la clasificación que habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, ingreso un montón de datos, en este caso de figuras geométricas, entonces el algoritmo me clasifica, ¿no? No me dice cuadrados, triángulos ni círculos, ¿no? Simplemente me da estos tres grupos. Es decir, en base a las imágenes que se le ingresó al algoritmo,
él fue capaz de clasificarme en estos tres tipos. Y ya yo puedo decir, ah, ya, estos son cuadrados, estos son círculos, estos son triángulos. De igual manera, mira, podemos hacerlo en este caso con los animales, ¿no? Por ejemplo, me clasificaría en lo que son aves, el conejo y el puercoespín. Entonces, en esto se trata lo que es del aprendizaje no supervisado. Nosotros ingresamos una cantidad de información y el algoritmo tiene que ser capaz de clasificarme en tres diferentes tipos, ¿no? O más, dependiendo pues la cantidad de información que se le ingrese. Y pues por ende este también es un algoritmo que es mucho más complejo. Hay que tomar en cuenta aquí, una vez que hemos ya visto los tres tipos de aprendizaje automático, hay que tomar algo muy en cuenta y que muchas veces confundimos cuando estamos con esto del machine learning, sobre todo inicializando. Cuando estamos inicializándonos con el machine learning, nosotros consideramos que el machine learning toma decisiones. No es así, ¿no? Como ustedes ven aquí, el machine learning lo que nos da es una salida en base a la información que nosotros estamos ingresando a un algoritmo, dependiendo del tipo de algoritmo de aprendizaje que estemos empleando. El que toma la decisión final en nuestro caso viene a seguir siendo el ser humano, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día pues estuvo mucho esto de la pandemia del COVID, se empleó el machine learning para analizar las radiografías y en este caso él ya me daba una posible alternativa de si tenía o no tenía COVID, pero la decisión final la toma el médico. Entonces recuerden que lo que se trata el machine learning, lo que trata de hacer es simplificar el trabajo del ser humano, es decir, que en este caso, por ejemplo, el doctor coja la radiografía, se ponga a analizar todo parte por parte y luego tome una decisión. Entonces, el machine learning lo que hace es facilitar ese proceso, optimizar ese proceso. Entonces, en las radiografías, pues se tomaron en cuenta cuáles son los patrones comunes de la persona que tenía COVID, en este caso, y al doctor lo que le daba, ¿no? Y era una vez hecha la radiografía, el análisis, el algoritmo le decía con características que podía o no podía tener, porque también había otras enfermedades, entonces le daba al médico el resultado preliminar o la salida, y el que tomaba la decisión final, si tenía o no tenía COVID, pues era el doctor. Nos tomemos en cuenta eso sí, para tenerlo bien en claro, ¿sí? La decisión final la sigue tomando el ser humano. Pues lo que hacen estos algoritmos de machine learning es facilitar el trabajo al ser humano. Y esto sucede en múltiples campos, ¿no? De esta manera. Es como regresamos al mismo caso igual del correo no deseado. El algoritmo me clasifica como deseado y no deseado, pero el que toma la decisión final de si es no deseado somos nosotros. O igual pues puede ser que en algún momento se nos infiltre un correo no deseado dentro de los deseados. Entonces, la decisión final la tomamos nosotros como seres humanos. Bueno, aclarado esta parte y visto estos tres tipos de aprendizaje automático de forma rápida, ya que pues el objetivo es de que este curso sea práctico, pero siempre es pues muy importante tener en claro qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde podemos nosotros llegar a hacer con esos algoritmos. Entonces, con este esquema muy rápido que he realizado, pues espero esté quedando claro, esté captando su atención y ahora sí pasaríamos ya a la parte de la instalación de Python con sus respectivas librerías. Pues bien, antes de instalar y descargar nuestro software Python, pues eh, tengamos en cuenta por qué vamos a ocupar Python, ¿no? Pues Python es uno de los lenguajes de programación más populares de los últimos años, sobre todo en lo que viene a ser para la ciencia de datos. Y por ello, pues cuenta con un número bastante vasto de librerías que han sido desarrolladas por sus excelentes desarrolladores y comunidad de código abierto. Y quizás esa es la principal razón por la que en este caso Python ha tomado bastante fuerza, ¿no? El código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos que pagar a nadie por hacer uso de este software o de las librerías. Entonces es por eso que es bastante usado a nivel mundial para la ciencia de datos lo que es Python.
Hoy en día, pues ya no solamente para ciencia de datos, ¿no? Se está programando bastantes, Python pues se está utilizando para programar también lo que son, por ejemplo, sistemas embebidos y otras cosas más. Para instalar Python en sus paquetes, pues vamos a irnos, en este caso, a la página oficial de Python. Tienen ustedes aquí el enlace. Aquí nosotros vamos a encontrar el instalador y la documentación, pues la pueden descargar desde aquí, ¿no? Desde aquí quizás pueden darse el tiempito y de ver qué otras características, en qué campos nomás se está aplicando Python y qué es lo que se está haciendo a nivel, tanto a nivel de ciencias como a nivel, en este caso, de aprendizaje, sí, en la academia, básicamente, con Python. Entonces vamos a proceder a ir a la página oficial de Python. Les voy a indicar el proceso. Ustedes pues simplemente darán clic en la dirección URL que se les está proporcionando, irán a su navegador favorito y en este caso pues se les abrirá una ventana similar a esta. Y lo que vamos a tener que hacer es por aquí, ¿no? Descargar Python. En este caso pues está en su versión 3.10.5. Simplemente le damos descargar y empezará la descarga. En mi caso la voy a cancelar. Tengo ya una edición previa descargada para proceder con la instalación. Una vez que se nos ha descargado ya el Python, no es un software muy pesado, pues vamos en este caso a ir donde por lo general a nuestra carpeta de descargas. Y bueno, yo tenía descargada la versión 3.10.2, es un poquito anterior a la versión que está actualmente disponible, pero el proceso de instalación es exactamente el mismo. Una vez descargado el software, vamos a dar doble clic sobre el icono instalado y por favor aquí vamos a irnos a esta parte, ¿no? ¿Sí? Nos va a salir esta ventana y vamos a dar clic, repito, ¿no? Una vez que nos sale esta ventana, por favor aquí pongamos el Custom Installation, ¿ya? Y por lo general, bueno, yo como ya he instalado versiones anteriores, se va guardando, viene desactivada esta opción, el PIP, y si nosotros no tenemos habilitada esta opción, pues nos va a generar un error al momento de instalar las librerías de Python. Entonces, lo único que hacemos, por favor, es activar, ¿sí? Solamente le activamos el PIP, si no, pues tendríamos que buscarla desde consola, instalar este PIP, ¿no? Que sí es posible, pero es mejor hacerlo desde el momento que se está instalando el software, ¿sí? Pues marcamos esa, con la palomita esa casillera y ponemos ya el típico proceso, ¿no? El resto, pues simplemente nos va a decir la dirección donde se va a instalar y ponemos instalar y continuará su proceso normal de instalación. ¿Ya? Y voy a ponerle cancelar, y después le dan ahí hasta que finalice. Listo, una vez que ustedes puedan conseguir instalar Python ya con éxito, vamos a ejecutar el comando pip para instalar los paquetes adicionales, ¿no? Que tiene Python y para que también a la vez se actualicen, para lo cual debemos ocupar estos dos comandos, ¿no? Pip install some package, esto lo hacemos desde el hiperterminal, ponemos cmd y podemos tranquilamente aquí, ¿no? No es necesario que los tipe, pues simplemente ustedes pueden copiar y pegar estos comandos, control C, y los pegan en la consola. Y le dan enter. Y el símbolo del sistema, miren, empezará a instalar. En este caso, ¿no? Puede ser que haya, miren, una versión más actualizada del PIP, les da como recomendación nomás, ¿no? Si ustedes quieren, la pueden actualizar. Bueno, aquí les indica cómo incluso lo pueden hacer. Si ustedes desean, lo pueden actualizar. Y una vez que hemos hecho eso, bueno, en su caso, pues puede ser que como recién están instalando Python, les va a salir el proceso, ¿no? Eso no se preocupen. En mi caso, como ya lo tenía instalado, pues solo me da la advertencia
de que hay una versión más actual del PIP. Y hacemos lo mismo para actualizar esos paquetes. Copiamos, pegamos y mira, ¿ya? Lo mismo, en el caso como ya está actualizado, pues la única advertencia que me da Python es eso, de que hay una versión un poco más actual del PIP. Entonces, con esto nosotros ya hemos instalado Python, ya hemos actualizado los paquetes más generales de Python, ¿no? Una vez instalado Python, vamos a verificar pues que Python se haya instalado correctamente en nuestros ordenadores, para lo cual vamos a ir a la barra de búsqueda y pondremos libre. En este caso pues habremos del libre de Python de la versión que nosotros hayamos instalado, ¿no? En mi caso pues la última versión que he instalado es la 3.8, en su caso debe ser la 3.10.5. Lo abrimos y para verificar pues que esté correctamente instalado el paquete, hacemos algo muy sencillo, una operación cualquiera, ¿no? Por ejemplo 2 por 6 y nos arrojará el resultado de 2, con lo cual pues ya nos damos cuenta que el Python está correctamente instalado en nuestras computadoras. Una vez que ya hemos instalado Python, pues lo que vamos a hacer es instalar los diferentes paquetes que haremos uso para lo que es Machine Learning. En este caso, tanto los paquetes para cálculo científico, para ciencia de datos y aprendizaje automático. Para lo cual, pues si ustedes desean, les dejo aquí el comando. Ustedes pueden verificar la versión de Python, perdón, de PIP que tienen instalado. Para lo cual, pues en CMD, ponemos CMD, el símbolo de sistema. Y pues ustedes pueden tranquilamente tipear el código o simplemente pues copiar y pegar, ¿no? Como ustedes deseen. Yo lo pongo ahí, lo pego y me va a dar toda la información referente al PIP que está instalado, ¿no? Entonces de igual manera pues esto también indica pues de que todo está correctamente instalado, ¿no? Ahora bien, el primer paquete que tenemos que instalar es el NumPy, el cual pues es una librería en el cual nosotros vamos a trabajar con los arrays o vectores, ya que en Machine Learning pues es bastante ocupado los vectores. De igual manera pueden tipear o simplemente copiar y pegar el comando en su consola y empezará el proceso de instalación, ¿no? Bueno, mientras se instala de igual manera, pues miren, les he dejado aquí lo que es el enlace. En el enlace nosotros podemos irnos a la parte de documentación, en guía de usuario, y podemos nosotros pues encontrar todo lo que es referente a NumPy, ¿no? Que es NumPy, su proceso de instalación, un inicio rápido, ¿no? Entonces aquí pueden encontrar, pues, ¿no? Miren, lo que son los arrays, cómo se forman los arrays, cómo se estructuran, por ejemplo, cómo tengo el tamaño, los tipos de datos y lo más importante, ¿no? Tenemos ciertos ejemplos de cómo nosotros podemos trabajar con este paquete. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? Importa, tenemos que importarle la librería con instrucción, como ya lo veremos en la siguiente clase. Le damos un tamaño y todo lo demás. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, si quiero la forma, en la forma hace referencia al número de filas, siempre es filas por columnas, ¿no? 3 filas y 5 columnas, ¿ya? El tipo de dato, me dice que es un entero de 104 bits, tamaño, ¿no? Es de 15, y el tipo, miren, me dice que es un NumPy array. Sí, ahí podemos crear nuestros propios array, y tenemos así un sinnúmero de información, pues te recomiendo que ustedes pues la lean si tienen el tiempo, porque aquí nos va a permitir muchas veces cuando tenemos algún problema en alguna función, sobre todo personal que estemos haciendo, pues aquí tenemos la información, cómo podríamos llevar a cabo o clarificar esa idea, ¿no? Ahí tenemos toda la información que nos ofrece el fabricante. Recuerden que al ser de código abierto, pues todo esto es completamente gratuito, ¿no? No es que tenemos que pagar nada. Y bueno, vamos a ver si es instalado. Mira, me dice que ya se ha instalado correctamente, ¿sí? Me está dando una alerta, ¿no? De que tengo una versión de PIP
20.2.1, me dice que hay una versión ya 22, que si yo quiero pues la puedo instalar, ¿no? Si yo quiero que me deje de salir esa alerta, pues vamos a instalar el siguiente paquete, que es el pi install el zip file, copiamos, pegamos, ¿ya? De igual manera, me empezará a descargar todos los paquetes desde la página oficial. Mientras lo hace, igual vamos a revisar, al igual que en NumPy, tenemos la parte de documentación, la guía de usuario, y pues aquí nosotros tenemos todo lo que tiene este paquete, ¿no? Por ejemplo, para integración, para optimización, interpolación, transformadas de Fourier, procesamiento de señales. Pero aquí podríamos nosotros encontrar, ¿no?, el modelo matemático. Pues en el curso básicamente nosotros lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Indicar cuál es el modelo matemático sin profundizar a fondo, porque no es objetivo del curso eso, la parte matemática, pero sí que tengamos en cuenta cuál es el modelo matemático y cuál es su respectiva implementación dentro de Python, ¿no? Porque ese es el mayor problema que yo he visto, pues muchas veces en muchos cursos quizás nos dan el código ya hecho, pero no nos explican cómo se implementan los algoritmos. Entonces, pues en este curso estaremos indicando el paso a paso en la programación, cómo se lo hace, la parte del modelo matemático y todo lo demás, para que ustedes pues más adelante puedan en su caso implementar sus propios algoritmos de acuerdo a sus necesidades. Como ya hemos visto, pues no es que simplemente en este caso solamente va a servir para un área, no puede servir para varias áreas. Mira aquí, por ejemplo, no está en algo de procesamiento de señales. Me dice que es la imagen original, cómo aplicarle un filtro. Sí, aquí está el modelo matemático del filtro que se aplica, toda la parte matemática. Y aquí me estaría dando ya mira, cómo me queda la imagen filtrada, ¿no? Y sí, aquí tenemos así, un número de imagen, pero esto básicamente, pues básicamente se ocupa muchas veces en lo que es en la parte de visión artificial, de control, es muy utilizado, ¿no? También pueden aquí tener algo de optimización. ¿Cuáles son las formas de que nosotros podemos optimizar un algoritmo? Ahí tenemos los diferentes métodos matemáticos que se han desarrollado y todo lo que nosotros podríamos hacer con los mismos. ¿Ya? De igual manera, miren, ya está instalado. Bueno, luego instalamos lo que es el Matplotlib. En este caso igual, podemos copiar, pegamos y empezar el proceso de instalación. Mientras se instala, de igual manera vamos a la librería de Matplotlib, pues básicamente esto es para hacer gráficos, miren. Por aquí nosotros podemos hacer, esta librería nos va a servir para hacer todos los gráficos que hemos estado viendo en las presentaciones, o muchos de ellos, ¿no? Incluso hay gráficos mucho más interesantes que nosotros podremos hacer. Miren, por ejemplo, aquí me indica, ¿no?, cómo hacer rayas, cómo hacer estas líneas, marcadores. Miren, para algo de regresión, ¿no?, cómo se van dibujando estos como puntos con formas, cómo dar colores a las líneas. Hay un sinnúmero, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el sample, los ejemplos, ¿no? Entonces aquí pueden, cómo pueden hacer, por ejemplo, horizontales, verticales. Si yo quiero hacer esto, por ejemplo, se ocupa bastante en control, ¿no? Por ejemplo, planificación de trayectorias, qué error tiene en un control, ¿no? Entonces, tenemos aquí un sinnúmero de ejemplos, cómo nosotros podríamos implementar estos gráficos. Lo más importante es pues que nosotros, si damos en alguna de ellas, por ejemplo, me interesa esto, tener algún momento algún modelo como este, ¿no? Doy clic, me indica cómo puedo tener esta línea multicolor y aquí está el código, ¿no? Entonces, incluso me da la opción de descargarme el código. Y miren, es bastante la ayuda que nos proporciona en este aspecto las librerías de Python. Bueno, el siguiente es el Pandas. Pues el Pandas básicamente lo que me sirve es para trabajar con estructuras de datos, como tablas. Pues igual me empezará a instalar. Vamos mientras se instala a la librería.
al usuario de guía. Y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, cómo se crean los objetos. Nos indicaba, ¿no? Básicamente el trabajar con tablas, por ejemplo, aquí pongo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la columna uno, enumerando los datos, tengo los valores. Sí, es como nosotros, por ejemplo, tenemos en un inicio los datos sin discriminar, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este es la información de un sensor, digámoslo así, ¿no? Tomado tal día o algún dato, punto A, B, C y D, cuál fue el dato que se obtuvo en ese día. Puede ser este por los días, hora, minutos, uno, cuando está trabajando con IoT, por ejemplo, ¿no? Se toma con minuto y segundo los valores de los diferentes sensores para luego pues tratar de generar algo de conocimiento con eso, con esa información. Sí, pues, básicamente, pues, no vuelvo a repetir, Panda sirve para trabajar con estructuras de datos, ¿no? Como tablas y todo lo demás. Ahí me indica, ¿no? Cómo puedo seleccionar, cómo puedo añadir filas, cómo puedo añadir columnas, cómo puedo mezclar datos y todo lo demás. Que ya pues queda un poquito para parte de la revisión del que esté interesado. Y finalmente lo que vamos a instalar es del SKlearn. Pues básicamente el sklearn, en este caso es el software, ¿no? Uno de los paquetes pues más importantes de lo que viene a ser en este caso el Machine Learning. Pues con esta librería nosotros podemos ocupar lo que viene a ser una clasificación, me da un cierto, un cierto número de algoritmos que podemos ocupar, como los vecinos cercanos, el- la decisión de árbol y muchos más, ¿no? Aquí tenemos la regresión, lo mismo. Aquí podemos ver pues que no solamente, como ya había mencionado, se puede trazar una línea recta, ¿no? Dependiendo del tipo de datos. También puedo hacer regresiones mucho más complejas, por ejemplo, ecuaciones polinómicas, ecuaciones exponenciales que traten de generarme un modelo matemático que obedezca a esos datos, ¿no? Para que cualquier otro dato que ingrese sepa en qué punto se encuentra. La parte del clustering o la parte para el no supervisado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo donde podemos tener ya no solo dos ni tres clases, sino podemos tener un sinnúmero de clases y pues los datos se irán organizando de acuerdo a las características que presentan. También podremos ocupar lo que he mencionado en el preprocesamiento, la reducción de la dimensionalidad, que podemos nosotros rebajar la dimensión para que sea mucho más fácil trabajar con esos datos. También podemos tener seleccionar el modelo que más se adapta a nuestros datos, que valide nuestro dato. Por ejemplo, nosotros aquí ingresamos los datos que tenemos y podemos aplicar esto, ¿no? Seleccionar un modelo que tome ciertos parámetros pues, y se aproxima al dato que yo quiero tener de salida. Y el preprocesamiento, ¿no? Aquí podemos tener cómo voy preprocesando los datos, en este caso en base a ciertas características que yo la requiera para que los datos, quizás en lugar de tener algo tan disperso, pues tengo ya un poco más segmentado y con eso pues puedo en algoritmo predecir de mejor manera. Y bueno, miren, tenemos que ver que siempre se haya instalado y no nos dé ningún error, ¿no? ¿No? Y ahí se actualiza, ¿no? De esa manera nosotros instalamos la nueva versión del PIP para que no nos dé error. Si queremos eliminarla, si no, pues no hay ningún problema, ¿no? Ya me dice que la versión del PIP ha sido instalada satisfactoriamente. Entonces ahí podemos poner PIP list y ya me da que nos encontramos, es muy importante esto, ¿no? Que nosotros ejecutemos este comando para que sepamos quizás lo más importante en las versiones que están instaladas. Por ejemplo, el map for list está en su versión 3.5.2, ¿ya? Siempre se recomienda que estén en las versiones más actuales, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguien tal vez en algún momento ya trabajó con estas librerías, pues es importante que no las actualicen y que garanticen que estén ya les voy a dar las versiones mínimas que ustedes deben tener instaladas para que no se les genere ningún problema en el momento de que estén siguiendo
de que estén siguiendo el curso, ya que muchas veces trabajar con librerías un poco desactualizadas, pues las versiones anteriores les puede dar algún inconveniente al momento de ejecutar, de ejecutar sus algoritmos, ¿no? En este caso, la versión para Panda recomendada que debe estar instalada como mínimo. eh, Perdón, estamos en la. Voy a darles en orden que me suman aquí. Matplotlib. Se recomienda que tengan instalada una versión mínimo, la 2.0.2. También tenemos la 3.5.2. Es una versión muy superior. No había problema. Para el NumPy, la versión recomendada es la 1.12.1 como mínimo. Estamos en la 1.23. No hay ningún problema. Para la librería de Pandas, se recomienda como mínimo tener instalada la versión 0.20.1. Estamos en la versión 1.4.3, entonces tampoco hay ningún problema. Miren, me da la versión del PIP. Estamos en la última versión porque la acabamos de actualizar. El SciPy se recomienda que esté instalada la versión 0.19.0 como mínima. En este caso tenemos la 1.8.1, no había ningún problema. ¿Ya? Entonces, pues hemos comprobado que todo está a punto para ya empezar a hacer nuestros algoritmos de predicción automática. ¿Ya? Muy bien, una vez hemos ya instalado las librerías de Python, pues vuelvo a repetir, estamos ya listos para empezar a la parte práctica. Igual que en esta clase, pues en la siguiente clase fundamentaremos un poquito desde la parte teórica para luego proceder ya a nuestra primera práctica. Bueno, antes de finalizar, pues recordarles lo que hemos visto en esta primera clase. En este caso hemos visto lo que era el concepto general de aprendizaje automático. Entonces hemos visto pues que los datos que obtenemos de diferentes medios los podemos convertir en información de utilidad para el usuario. Recuerden que esta información pues es una base de datos que nosotros registramos, por ejemplo, de las facturas, de los ingresos, de las tallas. Está enfocado a todos los ámbitos, no es solamente un ámbito en específico. Puede ser que podemos aplicar Machine Learning a las ciencias económicas, a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a la matemática, a la robótica, pues todos siguen el mismo principio, solamente depende del fin que nosotros deseamos dar. También recuerden, en esta clase hemos visto pues los tres tipos de aprendizaje automático. En este caso eran el supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Pues ya conforme vayamos avanzando en las clases, iremos viendo cuáles son las ventajas de cada uno de estos. Vamos a tratar de cubrir en este curso pues la mayor cantidad de temáticas posibles, pero siempre partiendo desde lo más básico para que podamos pues desarrollar en un futuro algoritmos mucho más complejos. En este caso pues empezaremos viendo lo que son los aprendizajes supervisados, el de clasificación y el de regresión. Y en el de clasificación, pues las diferentes técnicas que podemos emplear para en este caso nosotros poder realizar a cabo este aprendizaje automático. Recordemos, tengamos por favor instalado Python en sus respectivas librerías para que pues podamos avanzar de una manera satisfactoria. Bueno, espero pues esta clase les haya sido de su agrado. Les espero en la siguiente clase para continuar con esto del Machine Learning. Les agradezco mucho por su atención y una vez más les facilito mis datos. En el caso pues de que tengan algún inconveniente, alguna duda, se contacten con toda confianza. Hasta la próxima, les espero en mi siguiente clase.